Buenos días, jóvenes de séptimo grado. A continuación traemos un tema más para ustedes en su programa de la clase de español. Hoy traemos el tema sobre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, en donde ustedes aprenderán nuevos conocimientos. Siempre nosotros los docentes estamos preguntándoles antes del inicio de un tema a ustedes sobre conocimientos previos, sobre saberes previos. O sea, ¿qué saben ustedes sobre los temas que estamos abordando? Por eso están las siguientes interrogantes para ustedes antes del inicio del desarrollo del tema. Brinde opiniones sobre el lenguaje, porque siempre estamos hablando del lenguaje. Entonces ustedes aportarán sus conocimientos sobre este tema, que es el lenguaje, poder explicarlo. Y también lo que entienden sobre qué es lenguaje verbal y qué es lenguaje no verbal, que son interrogantes que ustedes contestan de acuerdo al conocimiento que ya tienen de esto, de la lengua verbal y la lengua no verbal. Pero ya entrando en desarrollo con este tema, podemos decir que la lengua verbal es la comunicación verbal, es la que se hace valer de las palabras y los signos. O sea, todos los signos que nosotros utilizamos, por ejemplo, el abecedario, las letras que hemos aprendido a leer y a escribir, las palabras, lecciones y todo eso. Por eso el lenguaje verbal puede ser oral o escrito. Y el mensaje es verbalizado porque utilizamos la palabra, bien sea de manera oral, o sea, porque pronunciamos las cosas, o de manera escrita. Lo utilizan las personas para comunicarse con otros en su entorno, o sea, en su ambiente, en el campo donde se desenvuelven. Tenemos aquí los siguientes ejemplos de lenguaje verbal. En la comunicación verbal oral puede ser una llamada telefónica, una conversación persona a persona, frente a frente, una nota de voz, hoy por las redes sociales, las notas de voz en WhatsApp, en Messenger y tantas aplicaciones que hay. Un grito es una forma de comunicación verbal. Un silbido también es parte de la comunicación del lenguaje verbal. Y también tenemos ejemplos de lenguaje verbal, de comunicación verbal escrita. Un libro digital o un libro normal, un correo electrónico, un mensaje escrito a través de cualquier chat, cualquier papel, un documento es parte del lenguaje verbal. Ustedes saben que manejamos documentos como recibos, facturas, cartas de venta. De todo lo que hacemos, ¿verdad? Una carta. Hay diferentes tipos de cartas, cartas personales, cartas comerciales y de otros tipos. Y el lenguaje verbal, que es otra fase, otra faceta del lenguaje, que es la comunicación a través de signos diferentes a los del idioma, que pueden ser recibidos por medio de los sentidos como la vista, el olfato, el tacto. Se dan sin el uso de las palabras, se utilizan los gestos, movimientos corporales para ello, para manifestarlo. Ahí tenemos los ejemplos del lenguaje no verbal. Movimientos con la cabeza, por ejemplo, cuando decimos sí, no, lo hacemos con la cabeza sin hablar, ¿verdad? Moviéndola, ya ustedes saben cómo. La orientación de la mirada, a veces con una mirada se nos dice mucho o decimos mucho, ¿verdad? La expresión facial, o sea, la expresión de la cara. Con la cara nosotros nos manifestamos de muchas cosas y emitimos mensajes. Los gestos corporales también son parte del lenguaje. Los sonidos, por ejemplo, nosotros hacemos gestos, eso es un aplauso. Entonces ya sabemos de qué se trata. Las señales, hay diferentes tipos de señales, que ya ese es un tema aparte que se enseña, ¿verdad? Sobre las señales y signos. Los contactos, desde el momento que usted toca con el tacto algo duro, algo blando, desde ahí usted está manifestando y obteniendo lenguaje, ¿verdad? Porque entiende una cosa a través del sentido del tacto.
Los sabores de las comidas y los olores de las comidas también son parte del lenguaje no verbal porque nos comunican algo, el olor de una comida, de una sopa, del café y de tantas cosas. Eso es en cuanto al lenguaje verbal y no verbal. Y hay diferencias, ¿no? Y el lenguaje verbal usa las palabras. El no verbal percibida por los sentidos, o sea, se percibe por los sentidos, que ya explicábamos anteriormente. El verbal es hablado o escrito. El no verbal es de acuerdo a la conducta del ser humano. El lenguaje verbal es articulado. El no verbal es movimiento con gestos, gestos corporales con las manos. El verbal es más rápido. El no verbal es hasta el silencio. Ayuda con la comunicación no verbal. El lenguaje verbal es fonética, o sea, utiliza los sonidos de las palabras, de las letras. Y la no verbal es gesticulada, o sea, por medio de gestos. Entonces esas son las diferencias entre el lenguaje verbal y no verbal. Y ahí pues hemos tenido un nuevo aprendizaje sobre este tema tan bonito, interesante como es lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Entonces, espero que hayan aprendido mucho de este tema. Posteriormente tendremos otros temas para su aprendizaje y su conocimiento. Así que jóvenes de séptimo grado, una vez más, muchísimas gracias por su atención.